Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 4. Capítulo 15. Hugo había estado viviendo como aventurero desde que tenía 15 años. La razón por la que siguió ese camino, a pesar de ser consciente de los peligros, fue que soñó con hacer una fortuna descubriendo objetos en ruinas. No se puede decir que perseguir una fantasía sea una motivación particularmente rara para los aventureros. En cualquier caso, había estado activo como aventurero durante casi 8 años. Aunque todavía era un joven de 23 años, ya era un aventurero de pleno derecho. Por lo tanto, basado en toda esa experiencia que tuvo, Hugo sintió que las 3 personas que se encontraban actualmente a su punto de vista eran realmente atípicas, especialmente el joven tirano que servía como su líder. Eso se aplicaba tanto a su comportamiento como aventurero como a su capacidad de combate. Como Hugo había esperado, los monstruos dentro de las ruinas estaban más activos que de costumbre. Los estrechos espacios dentro de las ruinas no eran adecuados para la lucha, por lo que la mayoría de los aventureros optarían por retirarse en este punto. Por lo tanto, naturalmente, Hugo le aconsejó al hombre que hiciera justamente eso. Sin embargo, la única respuesta del hombre fue la palabra cobarde. Además de eso, Hugo se vio obligado a seguir actuando como guía. Con un suspiro, se dijo a sí mismo, es un tirano en verdad, a pesar de que él fue quien le dio ese apodo. Aún así, es realmente fuerte, murmuró Hugo, frente a una escena que ya había visto muchas veces. A los pies del hombre con túnica estaba el cadáver sangrante de un monstruo que estaba cortado en 3, con la cabeza, la parte superior del cuerpo y la parte inferior del cuerpo separadas la una de la otra. Había aparecido unos segundos antes, y había terminado en este estado tan pronto como miró hacia el grupo y pensó en atacarlos. Quizás porque esta pelea no fue tan seria como la que se llevó a cabo contra los grupos de Spair el Moles, o quizás porque los ojos de Hugo se habían acostumbrado a este tipo de visión, estaba empezando a ser capaz de ver los movimientos del hombre, poco a poco. En la pelea justo ahora, el hombre con túnica había sacado su espada de la vaina que le colgaba de la cintura y le había cortado poderosamente la cabeza al monstruo. Cuando el hombre devolvió su espada a su posición inicial, cortó el cuerpo superior e inferior del monstruo en 2 mitades iguales. Debido a que el hombre mató a los monstruos con tanta facilidad, incluso Hugo, que tenía experiencia en la batalla, no tuvo un turno, y mucho menos los 2 compañeros del hombre con túnica que habían sido llamados transportistas de equipaje. Antes de que Hugo se diera cuenta, el grupo se estaba acercando a la zona más profunda a la que había llegado alguien en las ruinas. Normalmente, cualquiera hubiera actuado con gran precaución hasta aquí, porque en la mayoría de los casos, al encontrarse con un monstruo, uno se vería obligado a permanecer en modo de espera o a escapar, pero no había necesidad de considerar esas cosas debido a la abrumadora fuerza. Como aventurero, Hugo quería decir que esto era injusto, el sentido común de explorar las ruinas no se aplicaba a este hombre con túnica, hasta el punto en que no tenía necesidad de seguir ninguna de las tácticas habituales establecidas. Entonces, mientras Hugo estaba estupefacto por la situación, el grupo llegó a la parte más profunda de estas ruinas, lo cual solo había llevado unas pocas horas. Esto es lo más lejos que nadie ha estado. Nadie ha avanzado más allá de aquí. Como Hugo dijo eso, sus palabras hicieron eco en la amplia sala circular de 50 metros de diámetro. A lo largo de las paredes de la habitación, había un camino en forma de espiral, similar al espacio en forma de cúpula cerca de la entrada de las ruinas de antes. Pero lo que más llamó la atención en la sala fue una puerta gigante que tenía dibujos grabados en ella. Esta puerta bien cerrada nunca había sido abierta. Eso fue porque, para abrirlo, era necesario resolver el mecanismo de la sala circular. Pero esa era una tarea muy difícil, ya que, si bien había algunos avances en la resolución de dicho mecanismo mediante el uso de pistas, como las pinturas murales que se podían ver aquí y allá en la puerta, así como algunas cartas que parecían provenir de las civilizaciones antiguas, el progreso era todavía extremadamente lento entre los exploradores de las ruinas. Una de las causas de eso fue que las ruinas de Aibar fueron relativamente recientemente descubiertas, pero en realidad, la barrera más grande eran esas cartas antiguas. No había datos decentes sobre ellos, y era casi imposible descifrarlos a través de especulaciones, incluso los historiadores habían clasificado estas letras como caracteres perdidos.
La fuerza por sí sola no era suficiente para atravesar estas ruinas, razón por la cual explorarlas era tan difícil. Incluso el hombre con túnica probablemente se encontraría en un callejón sin salida aquí. Pensando así, Hugo miró furtivamente de soslayo al hombre. El hombre con túnica estaba mirando hacia cierto punto con los brazos cruzados, pero no estaba claro qué significaba en realidad su expresión facial. Siguiendo su línea de visión, el hombre parecía estar mirando algunas de las antiguas cartas que Hugo había notado antes. Después de mirarlos por un momento, el hombre de repente murmuró algo. Ya veo. ¿Realmente puedes leer esto? Naturalmente. De ninguna manera. Incluso si los eruditos y especialistas de todo el mundo investigaran esas cartas, su precisión sería baja, y se verían obligados a utilizar simples conjeturas para leer más de la mitad del texto. Era natural sorprenderse al saber que alguien podía descifrar esos caracteres sin pensar. Si la declaración del hombre fuera cierta, entonces eso significaría que poseía algún conocimiento extremadamente importante que desentrañaría la historia del mundo. Es probable que tenga una gran demanda en los establecimientos de investigación de todo el mundo en el futuro. No, quizás ese ya era el caso. Por cierto, ¿qué estaba escrito allí? La luz en la cima, el origen de las estrellas. Sí, incluso con la traducción, todavía no lo entiendo. Hugo, de quien no se puede decir que esté muy bien informado, no fue capaz de entender el significado que parecía estar escrito detrás de esas letras antiguas. El hombre con túnica, sin embargo, parecía haber encontrado una respuesta, mientras miraba hacia arriba y comenzaba a buscar algo. Pronto, sus ojos se detuvieron en cierto punto, y dio un paso hacia el camino ascendente en forma de espiral sin decir nada. Sus dos asistentes y Hugo lo siguieron. El grupo caminó hasta una altura equivalente al cuarto o quinto piso de un edificio. No había una barandilla para sostenerse en el pasaje y había lugares donde el suelo se había derrumbado en el camino, pero las tres personas vestidas de túnica avanzaron sin dudarlo. Hugo comenzó a dudar si eran capaces de sentir miedo en absoluto. Él fue el único que luchó hasta que el grupo finalmente llegó a una de las muchas salas pequeñas que se podían encontrar a lo largo del camino. Sin embargo, la mayoría de las habitaciones pequeñas en esta área ya habían sido exploradas, por lo que no quedaban tesoros valiosos. Esta habitación pequeña en particular tenía un candelabro tan grande como un hombre adulto, pero ese también era el caso de todas las otras habitaciones pequeñas. Sin embargo, el hombre con túnica se acercó y lo encendió usando magia de fuego. Como resultado, el interior de la habitación se hizo más brillante, pero no se produjeron otros cambios además de eso. Aunque Hugo esperaba que estuviera decepcionado por este resultado, el hombre con túnica solo observó de cerca la base de la vela y habló. «Dame una antorcha». Entonces, uno de los asistentes hizo lo que le dijeron y sacó un palo de madera de 1 metro de largo. Al recibirlo, el hombre con túnica puso la antorcha en contacto con el fuego encima del candelero y transfirió el fuego de un objeto a otro. Luego salió de la pequeña habitación mientras sostenía la antorcha encendida. Entró en una habitación pequeña diferente esta vez, que estaba un poco más abajo en el camino, y usó el fuego de la antorcha para encender una vez más el candelabro de la habitación. Después, mientras descifraba ocasionalmente los caracteres antiguos que se escribieron en varios lugares, el hombre con túnica siguió subiendo y bajando por el sendero y llevó a cabo la misma acción una y otra vez, iluminando un total de 5 candelabros al final. En el momento en que encendió el último, hubo un ruido sordo en el suelo seguido de cerca por un temblor de tierra. Incapaz de creer lo que acababa de suceder, Hugo salió de la pequeña habitación para confirmar el estado de la puerta que estaba abajo, y él estaba sin palabras. La puerta estaba abierta. Muchos aventureros se habían atormentado en sus cerebros a través de repetidos intentos de prueba y error, y, sin embargo, la puerta nunca había dejado entrar a nadie antes. Aún así, el hombre había resuelto rápidamente el mecanismo de la habitación como si no fuera gran cosa y bajó por el camino en forma de espiral de la habitación, dirigiéndose hacia la puerta ahora abierta. Hugo no pudo evitar preguntarle. Espera. ¿Cómo supiste cómo abrir la puerta? Bueno, las instrucciones para abrirlo fueron escritas cuidadosamente. Eso es lo que esas cartas antiguas significaban. La solución del mecanismo era aparentemente tan simple, siempre que uno pudiera leer perfectamente esas antiguas cartas. Bueno, aún así,
el hombre con túnica podría haber sido el único en el mundo que realmente podría leerlos. ¿Quién era él realmente? Su fuerza y conocimiento fueron extraordinarios y lejos de cualquier sentido común. A juzgar por su voz, todavía era un hombre joven, pero Hugo sentía que podría creerlo si le dijeran que en realidad era un guerrero o un sabio. Sin tener en cuenta lo que Hugo estaba sintiendo en este momento, el hombre de la túnica siguió adelante. El espacio detrás de la puerta era más amplio y artificial que la habitación de antes. Mientras que, en la habitación anterior, el suelo no era liso, ya que estaba hecho de grava y arena, el suelo en este espacio era un piso real hecho de piedras blancas, de manera similar al suelo. Las paredes en la habitación anterior eran rugosas, como las superficies rocosas de una cueva. Pero aquí, en realidad eran rectos y estaban hechos del mismo material blanco que el suelo. Además, a la mitad de este espacio, se exhibieron enormes pilares, algunas esculturas exquisitas y otras obras elaboradas. Sobre todo, este lugar era inimaginablemente brillante para un espacio situado dentro de las ruinas. Mirando con atención, el piso, las paredes y el techo estaban hechos de piedras de luz. Siendo ese el caso, era un tipo diferente de piedras de luz de las que se podían ver en otras partes de las ruinas. Tenían un brillo blanco, bastante diferente del de la luz del sol, que iluminaba este espacio que originalmente era oscuro, y sin embargo no emitían un brillo excesivo que perforaba los ojos. Por el contrario, emitían una luz suave con una sensación cálida. Solo tomar las paredes y traerlas de vuelta se consideraría hacer un buen ingreso. Sin embargo, este tipo de intenciones no surgirían en nadie, gracias a la atmósfera sagrada que envolvía las paredes blancas de este lugar. A modo de comparación, este espacio parecía ser como los majestuosos templos que aparecerían en cuentos y leyendas. Incluso Hugo, que nunca había sido realmente religioso, ni siquiera podía considerar profanar este lugar. Por un momento, el único sonido que se podía oír era el eco de los pasos de las 4 personas, y después de que el grupo avanzó un poco más, incluso ese sonido desapareció. Increíble, Hugo murmuró inconscientemente. Estaba tan asombrado que él mismo no se dio cuenta de que había hablado mientras sus ojos permanecían pegados al techo. El grupo de 4 finalmente había llegado a cierta habitación en la que se montó un altar. Como fue el caso en el camino hacia allí, había una atmósfera de otro mundo en la habitación, pero la parte más abrumadora de ella era en realidad el techo, que estaba incrustado con numerosos cristales enormes. Había varios cientos de ellos alrededor de un único cristal grueso que probablemente tenía alrededor de 5 metros de longitud. El brillo que provenía del reflejo de la luz blanca de las piedras sobre los cristales le dio a uno la ilusión de que las estrellas del cielo nocturno habían caído y estaban al alcance de las manos. Así, mientras Hugo se quedaba sin aliento ante la magnífica vista, el hombre con túnica entró sin rodeos en la habitación tranquila y sagrada, sin sumergirse en ese tipo de sentimientos. Hugo estaba más que sorprendido por la audacia del hombre, fue bastante sorprendente. Sin embargo, cuando el hombre se paró frente al cofre del tesoro que estaba encima del altar para ofrendas, lentamente hizo una profunda reverencia. Hugo sintió que eso fue bastante sorprendente. Egocéntrico y arrogante, que esa era la imagen que Hugo tenía del hombre. Entonces, antes, no lo había tomado por alguien que fuera consciente de los modales. El hombre levantó la cabeza y puso sus manos sobre el cofre del tesoro. Sin embargo, no se abrió, solo hizo un sonido de traqueteo. Para echar un vistazo, Hugo se acercó hasta que el cofre del tesoro estaba cerca. Aparentemente, era necesaria una clave para abrirlo. ¿Qué vas a hacer? ¿No se puede abrir sin una llave? Eso solo aplica en un mundo que es administrado por un sistema. Hugo no entendió el significado de esas palabras. Sin embargo, antes de que pudiera interrogarlo sobre eso, el hombre tomó medidas. Sacó la espada que estaba envainada en su cintura, y antes de que nadie pudiera detenerlo, un destello había alcanzado el cofre del tesoro. Hubo un sonido agudo seguido por el sonido de algo cayendo. El hombre había destruido la cerradura del cofre sin dudarlo. Habiendo sido testigo de eso, Hugo corrigió su observación de que el hombre con túnica era consciente de sus modales. Bueno, más importante. Entonces, ¿cuál es el tesoro? La naturaleza de Hugo como aventurero se manifestó. Pero mientras se emocionaba por lo que había salido del cofre del tesoro frente a él, de repente escuchó ruidos extraños procedentes de algún lugar, como si algo se estuviera rompiendo.
Curioso, miró a su alrededor, pero no pudo entender de dónde provenían esos extraños sonidos. Mientras miraba a su alrededor, los ruidos eran cada vez más fuertes y más numerosos. Entonces, Hugo, que todavía estaba confundido, percibió algo al borde de su campo de visión. Cuando miró allí, estaban los pequeños y transparentes fragmentos de un objeto que reflejaban la luz de la habitación. Además, no solo había 2 o 3 de ellos, varios de esos fragmentos habían caído al suelo. Hugo tenía un mal presentimiento sobre esto. Siguiendo ese presentimiento, miró hacia arriba. Allí, había un grupo de varios cientos de cristales con innumerables grietas que los atravesaban, probablemente iban a romperse y caer muy pronto. Oye, esto es malo. Apresúrate y esca. Pero Hugo nunca pudo terminar su frase. Innumerables fragmentos de cristales desmoronados llovieron incesantemente. Luego, bajo la cubierta de esos fragmentos, algo bajó del techo con un rugido. Mientras disfrutaba del resplandor de la lluvia brillante de cristales que caían, apareció un objeto esférico metálico de unos 3 metros. Aunque Hugo se preguntaba qué era y qué significaba esta ocurrencia, no llegó a una respuesta. Sin embargo, parecía que esta esfera se había escondido en el grupo de cristales. Esto, ¿qué pasa en el mundo? Hugo se acercó vacilante al misterioso objeto. Cuando se preocupó por lo que debería hacer, se produjo un cambio dentro de la esfera. Con un fuerte ruido, algunas partes de la esfera de metal se quitaron, y 2 luces rojas se iluminaron desde allí. Además, 2 brazos filosos aparecieron de él, seguidos por 8 pies que salieron de la parte inferior, levantando todo su cuerpo metálico. A través de los diestros movimientos de esas piernas, la esfera se volvió hacia Hugo y los otros, y había una clara hostilidad ardiendo dentro de sus partes iluminadas que parecían 2 ojos rojos. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.